ni es de Medina. Es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina. Y vamos a hablar directamente desde la Meca con Richard Medina, el dolor de los Yankees, el dolor de los Lakers. Él no sale de una, lamentablemente, pero hoy está aquí con nosotros para hablar el 80%. Y que vino directamente desde la embajada americana, porque cuando uno se viste así, porque está buscando visa. No, me tocaba, muy buenas tardes, para mí es un placer estar nueva vez con ustedes. Vine bien cambiadito porque esto es un programa premium y uno tiene que venir siempre elegante y buen mozo. Con respecto a los Lakers y los Yankees, yo tengo tiempo que no gano, o sea que mi vida es sufrimiento deportivo, básicamente. ¿Y el Lidón cuál es tu equipo? Yo soy Aguilucho. Ay, como yo, mi amor, ese hombre, por eso que tú me caes tan bien, que siempre me toca hablar. Es más sufrimiento. Es lo que te digo, tengo tiempo sufriendo, tengo tiempo sufriendo. No pasa nada, yo mi soy amor. sufrido a nivel deportivo. Mira, a mí me encantan los chismes, tú lo sabes. Me dieron un título por 4 tesis que yo he hecho para ser chismosa con categoría. Quiero que tú me hables de este chisme tan bueno entre el ex ministro de Economía, chisme económico, y el presidente, porque hay unos numeritos como que no cuadran. Hasta los chismes económicos te ponen. Tú ves, me encanta. Yo cojo gusto con todos los chismes, no importa el económico y todo. Porque en el colmado te ponían unos papelitos de cuando tú tienes una deuda, ¿verdad? Que era en papel de colmado y tú tenías que tener uno igual en tu casa cuando tú ibas a coger fiado. Entonces, eso tenían que estar los dos en igualdad. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, porque también es también contable para uno saber de los chismes. Háblame de estos datos. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que el presidente le dieron unos datos un poquito confusos. Yo no he podido replicar ese ejercicio, porque cuando uno va a los datos, el gobierno actual, en los 5 años que tiene, de agosto, 16 de agosto de 2020 a agosto 2025, pues se ha endeudado en 41 mil millones de dólares. Eso es deuda que ha tomado. De esos 41 mil millones de dólares, aproximadamente 22.600 millones de dólares es para pagar el déficit de cada uno de los años en que ha trabajado. Entonces, cuando uno ve eso, lo que dice es que el 55% de la deuda que ha tomado el actual gobierno ha sido para pagar los gastos del propio gobierno. El otro 45% ha sido para pagar deudas de gobiernos anteriores, que no es algo malo. Así funciona el mundo, todos los países del mundo. Que entra tiene que claro, tú vas pagando deudas anteriores, porque las tuyas alguien las va a pagar más adelante. Claro, el tema entonces, ahí es 45, ¿para qué se utiliza ese endeudamiento? Claro, es una discusión más que creo que es válida y que deberíamos aprovechar en este contexto de rumor que se armó, ¿no? Con esa aseveración del presidente. Sazón, batería y reggaetón. Pero no es 80%, sino es realmente 45% que se ha utilizado para pagar deuda vieja y el otro 55% es para pagar el déficit fiscal, es decir, los gastos que son mayores a los ingresos de estos últimos 5 años. Ok, entonces, básicamente él dijo el 80% es utilizado para eso. De cada 10 pesos, 8 es pagando deuda de los gobiernos anteriores. Ok, excelente. El equipo del briefing estuvo haciendo un análisis de esto con las declaraciones del presidente, de Juan Ariel y demás que encontraron online. Y ellos dicen, en conclusión, la inteligencia artificial dice, el 80% que dijo el presidente no aparece en los registros oficiales. Y hacen precisamente ese análisis que tú dices, que es un 55-52% el que utilizan como tú mencionas, y el otro 44-42% para lo que es pagar deudas. La deuda bajó en el porcentaje del Producto Interno Bruto en este gobierno, pero subió en dólares reales. Bueno, cuando uno dice deuda con relación al Producto Interno Bruto, es como una división. Si la parte de abajo de esa división, que se llama denominador, es muy baja, pues la relación, es decir, de la deuda con respecto al PIB, va a subir mucho. Eso fue lo que pasó en 2020. Producto de la pandemia, la economía se cerró, o sea, todos nos fuimos a la casa. Eso hace que la economía se reduzca, el tamaño de la economía. Y por lo tanto, si la deuda es más o menos igual, pues va a verse como que es mucho. Porque el tamaño de la economía era menor. Una vez que la economía se abre hacia final 2020, inicio 2021, pues el Producto Interno Bruto vuelve a su nivel anterior, antes de los cierres, y el indicador deuda, Producto Interno Bruto, deuda PIB, pues entonces se ajusta.
usar 2020, y yo eso creo que he sido muy reiterativo, usar 2020 para comparar este tipo de magnitudes Es confuso. no, y realmente no tiene sentido, porque fue un año muy atípico. Tú lo que sí debes, o sea, nosotros sí debemos es compararlo con 2019. 2019 estaba por los 40 y ahora está en 47. O sea que ha subido de manera importante en los últimos 5 años. Hay un dato, y es que en estricto rigor, viendo los gobiernos de cada uno, o sea, el gobierno anterior de 8 años, este gobierno de 5 años, durante el gobierno anterior de 8 años, la deuda pública aumentó 19.200 millones de dólares. En los últimos 5 años, en el actual periodo de gobierno, la deuda pública ha aumentado en 21.300 millones de dólares. Es decir, que ha aumentado más en 5 años que lo que aumentó en los previos 8. Y eso tendría cierta lógica, de que, bueno, la economía es más grande, tú te endeudas más. Aunque también ha habido un aumento del tamaño del déficit fiscal, que es lo que realmente ha potenciado este aumento tan rápido del endeudamiento. Y el tema al final, Richard, entra en la deuda. O sea, todos los gobiernos se endeudan, todos pagan deudas anteriores. Ahora, el tema está en que tú utilizas la deuda, porque parte del análisis es la deuda actual financia gasto corriente y déficit, no inversión. En gobiernos anteriores, cuando usted se endeudaba, usted lo hacía, pero al final la parte mayoritaria de ese endeudamiento era para gasto corriente. Entonces, digo, para la inversión de estructuras y demás. Entonces, al final, ¿cuál es el tema? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, estamos cogiendo muchos préstamos, se está pagando, pero no se está produciendo. Lo que están es pagando lo fijo, sueldos, etcétera, demás, pero no se está en infraestructura, en salud. Mira, aquí hay algo interesante y creo que Juan Ariel Jiménez lo mencionó en su hilo de tweets o de X. Y es que nosotros estamos teniendo déficit corriente. Déficit corriente es que todos los ingresos que recibe el gobierno, más que nada por recaudación de impuestos, ya no están dando para cubrir el gasto corriente. Eso equivale a decir que los sueldos de suyo y de su esposo o esposa en la casa no está cubriendo el gasto de comida, el gasto de teléfono, el gasto de electricidad. Imagínese si va a cubrir el gasto de pintura. O sea, usted tiene que endeudarse para la pintura de la casa, que sería el gasto capital del gobierno, pero también se endeudaría para pagar el teléfono o para pagar el gas. O sea, esa es la lógica que tiene el gobierno actualmente. Ese desahorro fiscal o déficit, desahorro corriente o déficit corriente, inició en 2020 con la pandemia. Durante la pandemia nos endeudamos para pagar todo el gasto de capital, todo el gasto de inversión pública, de infraestructura, de obras públicas, más una parte del gasto corriente. Se entendía porque estábamos en la pandemia, se dieron muchísimos subsidios y era lo que había que hacer en el momento. En 2021 se repite esa historia. Todo el dinero que se buscó prestado se usó para pagar todo el gasto de infraestructura de obras públicas y también una parte del gasto corriente. Uno diría, bueno, en el 2021 estábamos saliendo de la pandemia, habían subsidios todavía, se justifica. Ya después de ahí, no era para justificarse. 2022, 23, 24, 25 actualmente, y el presupuesto de 2026 contiene esta anomalía. Eso no es normal. Nosotros, al menos desde 1990, nunca hubo un presupuesto que reflejara esto. Y digo que es una anomalía de dos vertientes. Una, fiscal o macroeconómica, porque no es correcto. Tú lo que estás diciendo es que te estás endeudando para pagar pensiones, para pagar intereses de la deuda, para pagar subsidios, y no únicamente para hacer obras productivas, que es lo que sería el gasto de infraestructura. Y segundo, desde el punto de vista legal, la ley número 606 de crédito público, en uno de sus artículos, plantea que el gobierno no puede realizar operaciones de crédito público, es decir, endeudarse, para hacer pagos de gasto corriente o gastos operativos. O sea, entonces estamos violando la ley. No puedes coger préstamos para pagar cosas que no generen dinero. Claro, tiene que ser para obras de infraestructura, obras públicas. Entonces tenemos 5 años, con el sexto el año que viene, en esta situación. 2020-2021 era entendible, o sea, yo no critico, había que hacer lo que había que hacer, pero ya después de ahí debimos haber enderezado el barco y el barco sigue torcido en cuanto a su rumbo en ese aspecto. Tengo un temor y claro, no todos los de esta mesa lo tienen porque en el 2003 Carlito tenía 10 años, Azul tenía menos, pero yo estaba trabajando ya y lo viví, lo que fue la quiebra del Banco Baninter. Yo siempre tengo ese miedo de tener esa réplica en años posteriores. ¿Podríamos llegar a una crisis económica como la del 2003? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Esa crisis económica se gatilló, se generó por una crisis bancaria. Es decir, un banco que es Baninter y otros 2 bancos
quebraron y eso generó una crisis bancaria que degeneró en una crisis de inflación, en una crisis de tipo de cambio y en una crisis económica, es decir, la economía decreció o creció muy poco. Entonces, eso yo creo que no vuelve a pasar por ahora, porque parte del aprendizaje que tuvimos con la crisis de Baninter es a tener mayor supervisión y a prever los problemas dentro de la banca. O sea que yo creo que una crisis bancaria es algo extraordinariamente improbable que suceda en estos momentos. No obstante, sí podemos tener crisis cambiarias, crisis de inflación, crisis de crecimiento económico. Esta situación de la deuda, yo creo que hay que comenzar a prestarle atención, no tanto por el tamaño de la deuda que tenemos, que es relativamente manejable, sino por el tamaño del pago de los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda están costando 3.7% del PIB. Para referencia, el gasto más grande que hace el gobierno individual es el gasto en educación, que le da 4% del PIB. O sea, nosotros estamos pagando en intereses solamente, no en capital, solamente en intereses, casi lo mismo que estamos destinando para el Ministerio de Educación, que es gigante. Entonces, eso nos dice a nosotros que ese dinero de intereses no es productivo para nada. Entonces, yo creo que hay que poner atención a ese problema, porque en algún momento vamos a tener muchas restricciones. Puede eso generar una crisis fiscal o de deuda. No digo que va a pasar ahora, pero puede pasar a futuro, en 8 o 10 años. Y cuando vienen crisis de deuda, sí vienen crisis de tipo de cambio, es decir, de problemas con el dólar, y vienen crisis de inflación y de crecimiento. O sea que, para responder tu pregunta, no veo probable una crisis bancaria, pero sí se puede ver crisis que hubo en 2003-2004, pero generadas más que nada por una posible crisis de deuda dentro de 8 o 10 años. Richard, ¿cómo se puede continuar esta conversación? Bueno, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, Instagram y X, lo que antes era Twitter, en @RichardMedinaG, @RichardMedinaG en Instagram o En Twitter. X. Recuerda que esta conversación puedes escucharla desde el principio hasta su fin en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía con Mariotti. Nosotros continuamos.